Buenas, mi nombre es Candela y les voy a contar cómo se construye, cómo se forma la personalidad. La personalidad es estos conjuntos de patrones de pensamiento, de emoción y de conducta que tenemos todas las personas y que nos brindan una visión particular de ver el mundo, ¿no? Este proceso es el que nos va a brindar una visión particular de ver el mundo, una forma específica. Y la personalidad sería como el cómo es de nuestra identidad. La personalidad también va a estar como influenciada por factores ambientales, o sea, por nuestra crianza en nuestra casa, por las instituciones a las que vayamos, nuestros amigos y bueno, y todo lo que vayamos como teniendo en nuestros primeros años de vida que van a crear esta personalidad y que van a dar lugar a una visión particular del mundo, a una forma subjetiva de vivir y de entender al mundo. Esta personalidad, que sería como el cómo de la identidad, cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de quién es, ¿no? Y quién es, podemos decir, bueno, es un humano, es una persona, tiene tal nombre, tiene tal edad, tiene tal nacionalidad, tiene tal incluso clase social, ¿no? Como que vamos a usar determinados como elementos que definen como pertenencias a grupos sociales. Luego, en el cómo va a estar la personalidad y la personalidad no es solo nuestra parte más consciente de cómo soy y cómo veo a esto o cómo entiendo aquello, sino que va a tener también una parte inconsciente. Y esta parte inconsciente es parte del subconsciente o del inconsciente, que bueno, está en constante presencia, forma parte, ¿no? Del cómo somos. Esto, la personalidad se refuerza a través del diálogo interior, a través del diálogo interno que tenemos, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo o reforzando ciertos patrones o queriendo como transformar otros, pero lo cierto es que este diálogo interior con esta voz que nos identificamos, o quizás a veces no tanto, hay muchas partes dentro nuestro que nos hablan, digamos, pero hay una voz que es la que nos va como indicando, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero. Bueno, este diálogo interior que atraviesa esta voz es la que fomenta y construye más ciertos rasgos o disminuye otros, ¿no? O los transforma. Eh, bueno, claramente es lo que también decíamos antes, va a tener factores ambientales y va a tener factores genéticos, ¿no? Como que esta expresión identitaria llamada personalidad va a tener diferentes formas de construirse, digamos, ¿no? Va a tener diferentes formas de construirse. Esta parte visible de nuestra personalidad, esto con lo que nosotros nos identificamos y decimos, esto soy, así soy, se llama ego. Y el ego es nuestra parte de la autoconciencia, ¿no? Que nos permite poder observar y reconocernos a nosotros mismos. Y se gesta por identificación de algo externo. O sea, nuestro ego se gesta a partir de que un puntito, o sea, es como, imaginemos como que es un magma lleno de puntitos y la persona hasta los 3 años no tiene una real identificación con un yo, ¿no? Lo está construyendo, como que es pura... es pura sensación, es puro momento presente, es pura unión completa y absoluta con el todo, con lo que hay. Esto ya lo explico en otro video. Y cuando llega este momento de pasar estos 3 años y empieza como a ver un reconocimiento mayor de sí mismo, un reconocimiento mayor de esa individualidad, este puntito, este magma, se individualiza. ¿Y cómo se individualiza? Identificándose con algo más. Entonces se identifica con mamá, se identifica con papá, se identifica con el amigo, se identifica con la seño, se identifica con tal ambiente de la casa, se identifica con tal hábito. Eso va a generar una identificación y esa identificación va a generar una identidad. Entonces esta persona va a empezar a decir, yo soy tal, yo soy, se va a identificar con un nombre, yo soy Candela.
A mí me gustan los autitos. A mí me gustan los perros. Entonces va a haber una identificación con algo externo que va a empezar a generar un yo, una conciencia de yo. Esto ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es que se gesta ese yo. Pero lo cierto es que se gesta por algo, por una identificación por algo externo, y que también dentro del ego es donde están los mecanismos defensivos. Los mecanismos defensivos son como un elemento que va a ser inconsciente. O sea, nosotros no vamos a estar diciendo me estoy defendiendo de o me estoy protegiendo de, pero sí es algo que surge a partir de detectar una amenaza que es interna, algo que estoy sintiendo o algo que estoy pensando, o una amenaza que es externa. O incluso también muchos mecanismos surgen por el hecho de no estar preparados, como si el procesador interno, la psique, no estuviera preparada para afrontar determinadas situaciones, y entonces generan determinados mecanismos defensivos, entendiendo que los mecanismos defensivos son protecciones que tenemos para poder seguir adelante, básicamente, ¿no? Como es lo que nos permite poder seguir adelante. Entonces, estos mecanismos defensivos de determinadas amenazas internas o externas se ponen en funcionamiento a partir de un ego, que puede ser por diferentes causas, como recién decía, ¿no? Esto ya es como otro tema enorme, los mecanismos defensivos. Bueno, entonces en lo que es la formación de la personalidad, lo que sabemos es que cuando nacemos en un gran estado de vulnerabilidad, y que realmente necesitamos el vínculo con nuestro otro cuidador, cuidadora, de manera absoluta. El vínculo con el otro es oxígeno, es una necesidad máxima y total para poder desarrollarnos. No solo necesitamos comida, higiene y descanso, sino que necesitamos el contacto, necesitamos ese vínculo, somos seres vinculares, ¿no? De base. Entonces, ese vínculo, ese contacto, ese acompañamiento de una otra persona es clave, es totalmente necesario para poder desarrollarnos. Y lo que empieza a suceder es que en este periodo de la infancia, de la primera infancia, los adultos empiezan a decirle a su niño o a su niña: qué lindo cuando haces tal cosa, qué obediente cuando haces la tarea, qué feo cuando no entendés el no, no llores más, no me pidas más eso, portate bien, ¿no? Empiezan a ver como códigos de comportamiento y códigos de comunicación con ese niño o esa niña, que lo que empiezan a hacer es generar condicionamientos de premio o castigo, ¿no? Bueno, cuando te portas bien, entonces estamos contentos y hay alegría, y cuando te portas mal, entonces, bueno, como que está todo mal. Como, bueno, esto requiere una charla, un castigo, o bueno, o algo, ¿no? Entonces empezamos a generar determinados como condicionamientos. Lo hacemos desde el amor. Seguramente no se trata de que lo hagamos desde el mal como padres, sino que lo hacemos en la intención de empezar a como domesticar de algún modo a ese otro ser, y poder como ayudarlo a integrarse en una cultura, ayudarlo a que se integre en la cultura en la que vive, ¿no? Esto lo que hace en esta pequeña persona en formación de su personalidad es que sacrifica su conexión real con las cosas, ¿no? Como me da mucho placer andar desnudo, pero está feo andar desnudo porque no puedo andar desnudo, entonces sacrifico mi conexión real con ese andar desnudo por tener que, o por, mejor dicho, por ser amado por mi mamá, por ser amado por mi papá. La sacrifico, prefiero dejarlo, porque como mi vínculo con esa otra persona es absolutamente importante, y de la dependencia y de la importancia suprema, entonces, bueno, me desconecto un poquitito de mi propia conexión real con aquello que me encanta, para poder estar en una posición de ser más amado, de estar como más parecido a lo que esperan de mí, ¿no? Al sacrificar esa conexión real por la necesidad de vínculo, por la necesidad de que te digan qué lindo, qué bien, qué bueno, qué obediente, qué listo. Y lo cierto es que en el medio pasa
tiempo, ¿no? Y empezamos a generar como interpretaciones de la realidad. Empezamos a interpretarnos en la clave de esto que pasa es mi responsabilidad o es mi identidad o es lo que yo soy, ¿no? Porque es como si no estuviera ese ego todavía formadito, como anclado en lo que yo sí soy y en lo que no soy. Entonces, mucho de lo que sucede en el entorno es identificado como desde la propia, como, si se quiere, responsabilidad o autoría, ¿no? Entonces esto pasa o no pasa porque yo no soy suficiente, o yo no soy tan bueno, o yo soy malo, o lo que sea, ¿no? Como esto va a ser como también reforzado desde esa interpretación que empieza a generar esta pequeña persona en formación. Y entonces, todo esto que estamos diciendo es antes de los 7 años, o sea, antes de los 7 años empieza a suceder esto de empezar a sacar conclusiones, de empezar a generalizar, de los condicionamientos, ¿no? Entonces, esta persona que todavía no tiene muy formado esta personalidad porque está en formación, empieza a generar estas interpretaciones que lo que van a hacer es generar el grueso de los aprendizajes que luego lo van a acompañar el resto de su vida o la van a acompañar el resto de su vida. Esto es como, wow, es impresionante porque, claro, estamos hablando de una edad donde todavía no tenemos nuestro cerebro desarrollado. Faltan muchos años para que nuestro cerebro se desarrolle, sobre todo nuestra parte racional, nuestro prefrontal, que habla de la causa y el efecto, ¿no? Como que no hay relación causa-efecto, no hay lógica, no hay racionalidad, no hay contradicción. O sea, un niño puede aprender dos cosas que son contradictorias y que vivan a la vez como aprendizajes internos, ¿no? Entonces, es un momento de mucha vulnerabilidad y de mucha fantasía, un cerebro muy plástico. El cerebro de un niño es como el cerebro de un adulto en un estado de sueño, ¿no? Que el estado de sueño es como, bueno, voy corriendo y de repente estoy volando y de repente es un perro y de repente es un caballo y ese caballo tiene la cara de mi papá, ¿no? Y entonces es como todo va como siendo fluido y móvil y no está fijo. Entonces, en ese momento tan inocente de nuestra vida, creamos el grueso de los aprendizajes, el grueso de nuestras creencias que luego nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Y si no son revisadas, van a estar como llevándonos en esta clave de entendimiento de la realidad, ¿no? Entonces, en este primer momento, antes de los 7 años, con este cerebro fantasioso, se crean la mayoría de nuestras creencias nucleares, de nuestros gruesos aprendizajes, que van a luego generar, o sea, de los que van a surgir los patrones de comportamiento, ¿no? Mentales, emocionales, y va a surgir de aquí una visión del mundo que nos va a acompañar. Y que esta visión del mundo nos va a estar diciendo a lo largo de nuestra vida, vos sos así o vos no sos así, el mundo es de tal manera o no es de tal manera, los otros son así o no son así, ¿no? Como que nos va a determinar esto a partir de este momento de estos primeros años. Entonces pasamos de un estado de vivir espontáneamente a como soy, ¿no? Los niños de antes de 3 años viven espontáneamente, sus cualidades de belleza, de juego, de amor, se actualizan espontáneamente, ¿eh? No es que, bueno, entonces a través de mi ideal de diversión puedo divertirme o puedo generar un juego, ¿no? Los niños viven en esa espontaneidad. Como antes de los 7 años y luego de los 7 años pasamos a un estado de vivir a través de imágenes condicionadas, de ideales, ¿no? Que nos van a explicar cómo es el mundo. Y que esas imágenes surgen de estas generalizaciones que hicimos de tan pequeños, ¿no? Como en tan pequeños generamos estas imágenes, bueno, entonces soy una niña buena, ¿no? O soy un niño valiente, o soy una persona que ayuda a los otros. Entonces, eso va a generar estas imágenes construidas a partir de nuestras propias como capacidades y elementos del momento, y esas imágenes se van a proyectar a lo largo de toda nuestra vida y luego van a ser lo que llamamos los ideales del yo. Nosotros vamos a estar luego toda la vida tal vez yendo a través de esos ideales de lo que es mi personalidad. No, yo idealmente esto, soy exitoso, o soy
una buena madre o soy una persona perfecta y ¿no? Están proyectados a través de estas formas de luz, me gusta decirle, que son estos ideales del yo, ¿no? Y que son imágenes de algún modo como inalcanzables, ¿no? Porque lo cierto es que van cambiando. Eso también da para otro video, pero lo cierto es que estos ideales del yo van cambiando, no se quedan siempre igual. Pero se crean a partir de esta primera infancia, como las bases, como la materia prima, estos ideales se crea a partir de esta primera infancia. Y estas generalizaciones que yo generé y que construyeron estas imágenes pasan a ser mi yo. A partir de ahí, ese va a ser mi yo. Ya en esta primera infancia se construyen gran parte de lo que van a ser nuestras creencias. Las creencias son una forma de interpretación concreta de la realidad y un modo de relacionarnos con el mundo. Lo que genera una creencia es, de alguna manera, como un sesgo que nos permite ver a la realidad de manera subjetiva. Nosotros no podemos ver la realidad por fuera de nuestra mente, por fuera de nuestros sentimientos, por fuera de nuestra conciencia que nos permite ver la forma en que interpretamos el mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos y lo que observamos del mundo es parte de una única realidad que es la nuestra. Entonces nos convertimos en esa interpretación. No podemos ver el mundo por fuera de esa interpretación, de esa subjetividad. No existe la visión objetiva en estos términos. Entonces, a partir de esto, siempre vamos a estar viendo a través de este filtro, ¿no? Como que yo voy a estar en todas las cosas que voy a estar viendo. Las cosas no van a estar por fuera de mí, porque va a haber una única realidad, que es la realidad de mi conciencia, que me permite ver todos esos pensamientos, todas estas que surgen de determinadas creencias, estas emociones que también surgen de determinadas creencias, que forman patrones y que van a surgir, en principio, de una personalidad que va a ser mi modo de experimentar. No voy a poder experimentar por fuera de eso, ¿no? Porque de hecho, esto todos lo vemos. Una experiencia vivida por una persona y la misma experiencia vivida por otra no se vive de la misma manera. Y eso tiene que ver con esto mismo, ¿no? Con que interpretamos el mundo, con que lo vivimos a partir de nuestro prisma particular. La conciencia es la que nos permite observar todos aquellos mecanismos internos que existen, mecanismos, patrones, creencias que están ahí, que nos hacen interpretar la realidad de una determinada manera, que siempre me va a como dar un mismo resultado de vuelta. Y esto, cuando trabajamos las creencias y trabajamos los patrones disfuncionales, lo podemos observar muy claramente, ¿no? Cómo esta forma de ver permea todo el mundo y cómo el patrón que tengamos, el patrón como disfuncional que tengamos, sea el perfeccionismo, el autoempobrecimiento, la búsqueda de poder, la búsqueda de seguridad, la desconfianza, el aislamiento, todas diferentes como perfiles de personalidad o incluso patrones, ¿no? Yendo como un poco más, ¿no? La inseguridad intelectual, la búsqueda de perfección, el sentirse no valioso, todas son muchísimos realmente los patrones disfuncionales, es como que son, no te digo infinitos, pero realmente son un montón. Van a formar parte de todo este badaje que vamos a llamar yo y personalidad, y que lo vamos a poder experimentar a través de también todo lo que vayamos viviendo, porque porque todo lo que vayamos viviendo va a pasar a través de ese filtro interno. Y esto es lo mismo que decir que el conocedor y el conocimiento son lo mismo, ¿no? No hay diferencia entre quien conoce y lo conocido. No podemos vivir por fuera de nuestra conciencia, por lo tanto, siempre vamos a estar viviendo en esta realidad interpretada, ¿no? Es completamente subjetiva, en el sentido de que podemos vivir experiencias, y que la experiencia no es un criterio absoluto de cómo son las cosas, es subjetivo. Por esto que decíamos antes de que cada persona lo vive, porque va a depender del cuerpo que vive la experiencia.
eh, no hay experiencia objetiva. Toda experiencia está cargada de subjetividad. Y lo cierto es que la experiencia siempre va a ser tan buena como la interpretación. O sea, la experiencia va a depender de la interpretación que se tenga. Y esto es que en realidad yo no estoy separada de nada de lo que experimento, ¿no? Yo experimento un pensamiento, por ejemplo, y puedo ver a través de mi conciencia cómo los pensamientos en mi mente nacen, se mantienen y se disuelven, igual que una emoción. Y puedo experimentar una experiencia y sucede lo mismo, ¿no? La puedo vivir, puedo sostener esa experiencia un momento y esa experiencia se termina, ¿no? Y lo puedo vivir a través de mi conciencia. Y mi conciencia es la que constantemente va a permitirme, con la conciencia como una luz en sí. La conciencia no es la que tiene las creencias están en la mente, las creencias están en el cuerpo. Por eso es que nosotros las fuimos aprehendiendo también con H, ¿no? Como lo fuimos experimentando de tal manera que eso se hizo cuerpo, se hizo mente, y hoy seguramente con tendencias como intrínsecas podemos pensar, incluso por más de que esto tiene que ver con factores ambientales, digo, hay algo de lo que seguramente traemos también genéticamente, ¿no? En esta formación de la personalidad. Pero que esto también igual de todas maneras, pensándolo en términos de la epigenética, que es esto de cómo el ambiente moldea nuestros genes y hace que algunos se expresen y que otros queden como apagados, desactivados. Bueno, y esto es como algo en sí que tiene todo como una complejidad y una profundidad muy muy grande, y que no es tampoco tan habitual ponérselo a ver de esa manera. En general como que es algo que cuando uno lo puede entender al menos intelectualmente un poco, pero verlo en la propia vida es más complejo, ¿no? Ahí como que se nos ponen en juego otras variables donde de repente sentimos que hay como una realidad y hay un modo de verlo, ¿no? Y bueno, y esto entendemos que no es así. Y que este modo de verlo va a tener que ver con nuestros patrones disfuncionales que van a responder a nuestras creencias de base. Nuestras creencias de base surgen en este momento de la primera infancia y van a seguir surgiendo a lo largo de la vida. Y para eso voy a hacer otro video porque me parece que se va a ir muy largo. Pero en principio me parecía interesante como explicar esto, ¿no? De cómo tenemos una identidad que está formada por una personalidad y que hay una parte consciente de esa personalidad que es lo que llamamos ego, y cómo nuestro ego, lejos de ser nuestro enemigo y hay que matar al ego y nada por el estilo, sino que nuestro ego es aquella parte, sería como una imagen de cómo es el mundo, ¿no? Y esta imagen de cómo es el mundo es la que me puede ayudar a mí a resolverme. Este ego, lo que en todo caso lo mejor que podemos hacer es convertirlo en nuestro mejor amigo para que nos ayude a vivir saludablemente, ¿no? A comer saludablemente, a descansar saludablemente, a tener vínculos que nos permitan vivir como en armonía, en cooperación, en serenidad y en amor, y bueno, y llevar como adelante nuestros proyectos y resolvernos, porque básicamente el ego es como este mundo condensado que nos da como explicaciones y que cuando se convierte en una amiga para nosotros, es lo que también nos va a permitir poder ¿qué pasa? ¿Por qué me tocas? Bueno, entonces esto, ¿no? Como el ego es una parte súper necesaria, es una parte que necesitamos porque nos permite resolvernos y que también nos permite actuar en esta realidad. Porque si acá en esta realidad no podemos actuar como uno, ¿no? Como, bueno, yo soy esta única realidad y esta totalidad y estoy en unión con todos los seres humanos y con todos los seres de este mundo, que también es cierto. Lo cierto es que a partir de nuestro hemisferio derecho nosotros somos conscientes de que estamos en comunicación y en unión con todos los seres que existen. Ahora, también tenemos un hemisferio izquierdo que nos dice: vos sos tal, a vos te pasa tal cosa, vos estás separado, tu cuerpo está separado y tal. Entonces, este ego nos permite cuidar justamente este cuerpo, esta mente,
y esta subjetividad, ¿no? Nos permite poder actuar en esta individualidad, generar una individualidad, mejor dicho. O sea, la individualidad se genera con este ego que nos permite actuar en la realidad y que podemos vivir desde esta experiencia que cada cual tiene y que es indelegable. Vos sos una sola persona que viniste a este mundo y que tu realidad es única e irrepetible y nadie en este mundo puede vivirla, ¿no? Entonces, qué importante poder vivirla desde ese lugar, ¿no? Y experimentarlo con toda verdad y profundidad a ese ego y a esa conciencia que ilumina ese ego que vos sos, que vos expresas acá. Quizás lo que sí sea importante es que entender que el ego, así como esta individualidad, lo que hace es dividir y lo que hace es crear dualidad, ¿sí? Y en esto no me gusta, esto me gusta, esto está bien, esto está mal, y bueno, y los polos, ¿no? Y vivimos acá en lo fenomenológico, vivimos en la polaridad, y bueno, es importante poder como no identificarse al 100 con los personajes que tiene el ego, para poder vivir con cierta ecuanimidad también, ¿no? Cierto desapasionamiento, desapego de este personaje que no deja de ser un personaje, un prisma, y con lo que, bueno, estamos completamente identificados. El trabajo va a tener que ver con permitir que eso no nos dirija y a su vez saber que eso es algo que necesitamos para actuar acá, y en todo caso convertirlo en un gran amigo que nos dé buenos consejos y bueno, y nos acompañe a resolvernos. Bueno, eso ha sido todo por hoy y ya seguimos para la próxima, ahí con otro videito. Adiós. Tú le puedes dar me gusta, suscribirte, acá te dejo un videito, acá otro para que sigas explorando y eso fue todo. Hasta la próxima. Adiós.